32º domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas, y aparentan hacer largas oraciones. Eso recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. La liturgia de este domingo nos presenta 2 viudas. Ambas dan de lo que tienen para vivir. Ambas son recompensadas. La viuda de Sarepta con el milagro de Elías, la del templo de Jerusalén con el elogio de Jesús. La mayoría de nosotros, cuando damos de lo que sobra, y algunos, como los escribas a los que alude el Señor, dan para mostrarse buenos, generosos ante los demás, o sea, para su propia gloria. La Santa Madre Teresa decía: no debes dejar de dar. Da hasta que te duela y da aún más. Imaginamos el gesto, yo diría casi furtivo, ¿no? Huidizo de la viuda, para que nadie se dé cuenta de esta viuda del Evangelio. Y en ese poco que es todo para ella, va allí la grandeza de su fe, de su amor, de su oración. Tomando el ejemplo de la viuda del templo, podemos decir, una vez más, con la Santa de Calcuta: la alegría de amar no está en cuánto damos, sino en cuánto amor conlleva aquello que damos. Porque además del amor, y en el amor está presente el más íntimo gozo cuando se da con el corazón. En cambio, como enseña San Agustín, quien da por otro motivo lo hace sin alegría, y pierde lo que da, y también el mérito de dar. El santo hablaba de aquel que daba para quitarse de encima la inoportunidad de quien le pedía limosna. El que le pide lo incomoda y da para quitárselo de encima. No lo hace para socorrer las necesidades del menesteroso y pierde lo que da y el mérito de esa obra. Sin embargo, hay que decir que hoy, quizás también antes era igual, no todos los que piden dinero son verdaderamente necesitados, porque hay profesionales y verdaderas mafias que no quieren competencias y más que con amenazas, con violencia física, a los pobres verdaderos, los verdaderos pobres los alejan de esos lugares privilegiados para sus negocios, donde transita mucha gente, esos lugares claves. No, cuidado, que eso tiene un precio. Y luego están los que explotan a los niños para provocar compasión entre los viandantes. Incluso los narcotizan, uno los ve que están fuera de este mundo y se los ve dormidos en sus brazos, narcotizados. Una vez le oí a un capuchino decir: al bien hay que hacerlo bien. Desde hace un cierto tiempo se observa un fenómeno. Fieles que quieren a la iglesia y se preguntan si deben dar la contribución. En algunas partes del 7, otro del 8 por mil, lo que sea. La contribución a la iglesia me refiero. Y se lo preguntan al ver que la institución del lugar o del país no defiende los valores cristianos. Calla. Cuando se subvierten, los valores que Cristo nos ha enseñado acerca de la fe, de la moral.
Cuando se hace política impropia, como por ejemplo a favor de ideologías marxistas, o filomarxistas, o criptocomunistas, o como se las quiera llamar, o contra la integridad de la nación, y cosas por el estilo. Entonces se preguntan, ¿qué hacer? He visto que algunos decidieron ayudar con dinero o donando mercancías a misiones, que sean verdaderas misiones, esto es otro tema, y no ONGs, donde no solo se combate el hambre, la ignorancia, la desnudez, sino que a los misionados, los que reciben la misión, se les sacia del hambre de Dios. Se les enseña la verdad de la salvación, se los reviste de Cristo, se les da los sacramentos. O también ocurre que decidan darle a sacerdotes fieles a Cristo, a la verdad del Evangelio, que fueron quitados del ministerio activo y deben sobrevivir. De la otra parte, hay también una triste realidad que se repite en todas partes. Los fieles que dan monedillas, pero no como la viuda que no tenía nada, los que tienen y dan monedillas. ¿Cuándo dan? En las misas, y son avaros ante la iglesia. Parecería que todo debe ser gratis en la iglesia. En la iglesia todo se mantiene sola, la luz, todo, ¿no? Por cierto, es muy feo tener un tarifario para los sacramentos, ¿no? Pero también es muy feo ser egoístas. Y a veces no nos damos cuenta. La gente no se da cuenta, se cree que todo es gratis. Y allá vamos. Los primeros cristianos eran generosos y todo lo tenían en común. Así dice Hechos de los Apóstoles. Y compartían todo con todos, según la necesidad de cada uno. Esto lo relata San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Es cierto también que nosotros estamos muy lejos de aquellas primeras comunidades y lo estamos por motivos muy diversos. Y uno de estos es porque nos volvimos ambiciosos, egoístas. Pero también es cierto, para quien quiera ver, que vamos a volver a esto. Hemos olvidado que ante Dios todos somos indigentes. Es verdad, lo recordamos cuando tenemos las manos abiertas para pedirle a Dios. Pero nuestros puños están cerrados cuando se trata de dar para el culto a Dios, para las necesidades de la iglesia o para las personas necesitadas. Quien da a un pobre le da a Dios, en un cierto sentido, no como vulgarmente se lo entiende, sino como es: el que da a un pobre hace un sacrificio. Es decir, está haciendo algo sacro, agradable a Dios. Pero cabe preguntarse, ¿quién es el pobre? Estamos acostumbrados a pensar solo en términos económicos, en categorías sociales, y olvidamos la dimensión espiritual, que es la de la salvación del alma y la alegría del espíritu. El pobre puede estar junto a ti y tú no darte cuenta. Pobre de amistad, pobre de amor. Una persona que se aísla, se cierra, que se siente no querida, no amada, que está aterrorizada. La persona que ha sido expulsada de la sociedad, que vive al margen su existencia, que está sumida en profunda depresión. Ancianos que pueden estar en casas de reposo muy confortables, pero a quienes sus hijos no visitan. Esos son también pobres. Como dijo la Madre Teresa cuando le fue entregado el premio Templeton en 1973, hablando de la presencia de Cristo en los pobres, y ella aludía al capítulo 25 de San Mateo, donde dice: venid, benditos de mi Padre, porque estuve desnudo, me diste de vestir, etc., ¿no? Pero, dice ella, no es solo hambre de pan el suyo, el pobre, ¿no? Carencia de vestidos y necesidad de un albergue de ladrillos. Cristo tiene aún hambre en nuestros pobres y también en los ricos. Pobres de amor, de cuidados, de calor humano, de alguien que se ocupe de ellos como algo propio. Les cuento algo que vi hace muchos años. Había ido a visitar a una señora que vivía sola, que estaba en una clínica recuperándose, y junto a ella había otra mujer, de edad imprecisa,
Era muy difícil ver, porque era casi un esqueleto. En un estado de sopor estaba. La señora me contó que era una mujer de alta nobleza, creo que era una condesa, y nadie la visitaba. La dejaban morir, quizás por la herencia, no lo sé. Y la empleada que debía darle de comer en la boca, se comía ella la comida. Seguía diciendo la Madre Teresa, hoy como ayer Jesús viene a los suyos y estos no lo reconocen. Vienen los cuerpos purulentos de nuestros pobres, vienen también los ricos que están dejándose sofocar por las riquezas, en la soledad de sus corazones y no tienen quien los ame. Y nosotros, yo digo, nos atrevemos a agregar, el más pobre y digno de compasión es aquel que no conoce al Dios que salva, que ignora a Cristo y a su amor por Él. Aquellas dos viudas de la lectura de hoy, lo que ellas hicieron, es lo que Dios nos pide que hagamos cuando damos a Dios y a los otros en su nombre. Eso nos pide Dios, dar así, dar como hizo esa viuda en el templo de Jerusalén, con fe y amor y sin exhibiciones. Aquellas viudas eran mujeres santas que vivían en la pobreza y en lo oculto. En la vida he visto santos, esos santos anónimos, tan santos que ellos ignoran serlo. He visto muchos sacerdotes santos, porque como misionero me tocó, por gracia de Dios, convivir con algunos de ellos. Y también personas que si vemos pasar por la calle, ni sospechamos que puedan ser santos. Quiero decir que estén caminando muy, pero muy cerca de Dios. Siempre tengo presente a un joven, y cuánto me gustaría tener nuevamente su contacto. Hace mucho que no sé de él. Su familia era protestante, y de los practicantes, y él católico y profundamente mariano, siempre callado. Detrás de su silencio y de su verdadera humildad había una profunda sabiduría. Cada vez que hablaba, y hablaba poco, era para hacer un comentario parco y profundo, iluminado. Trabajaba en una panadería, lejos de su casa. Se levantaba muy temprano y después del trabajo iba con una bolsa con pan y masas dulces que ya no podían vender, pero sí se podían comer, para llevárselo todo a indigentes. Y todo lo hacían en silencio, todo en lo oculto. Una noche lo descubrí tiritando de frío, porque no tenía abrigo, y sospecho que de lo que ganaba casi nada era para él. Dios mismo se da a nosotros sin medida, y se da sobre todo en la aparente pobreza del pan de la Eucaristía. Da todo, todo, Él mismo. Cuánto deberíamos meditar este misterio inefable de amor. Viene el Señor a nosotros en la pobreza, para que podamos descubrir por la fe en el amor el secreto de su presencia. Y descubriéndolo, lo adoremos. Esto me lo habrán escuchado decir más de una vez, pero lo repito. La Madre Teresa sabía dar porque sabía adorar. Y decía, nosotras las misioneras de la caridad, primero pasamos nuestra hora santa con Jesús en el Santísimo Sacramento, para luego pasarla con Cristo en el pobre. Sí, lo dije varias veces, pero siempre es actual. Por eso quiero finalizar estas reflexiones con una exhortación a dar, pero a dar tiempo a Dios, tiempo de oración y tiempo de adoración. Demos, queridos hermanos, para que el Señor lo transforme, obre el milagro de la abundancia de bienes espirituales y celestiales. Demos para recibir el beneplácito, el elogio de Dios. Demos ese poco que nos permita tener adoración, sobre todo día y noche en la ciudad, en el pueblo. Ese poco, poquísimo, que es una hora a la semana. Poquísimo para recoger tantísimo, el don de Dios. Demos con amor nuestro tiempo al Señor. Demos con fe nuestra ofrenda de nuestro tiempo, que le será agradabilísima si así lo hacemos, con fe y amor. Y nosotros le rendiremos el honor que se le debe a Dios, porque es Dios. Y reparemos en la medida de la pureza del corazón, por todos y todo lo que
lo desprecian y por todo lo que se lo desprecia y ofende, fuera, y lo que es mucho peor, dentro de la iglesia. Cuántas comuniones sacrílegas, cuántas celebraciones sacrílegas, cuánto desprecio a la Eucaristía y cuánta indiferencia. Se retiran reclinatorios, comulgatorios, para que el fiel no se arrodille, se le quita la adoración a Dios. Y esos son ultrajes a su persona. Recordemos las palabras de la Santísima Virgen en Fátima, en su última aparición, cuando con mucha tristeza dijo: dejen de ofender a Dios, que ya está muy ofendido. Decía Lucía que de todas las veces que la Santísima Virgen habló en las apariciones, esas fueron las palabras que más le impresionaron. Recordemos que adorando al Señor, y sobre todo en adoración perpetua, día y noche, sin interrupción, a nuestro Señor, porque Él está siempre con nosotros le respondemos, estando siempre con Él. Estamos con Él, adorándolo, y así reparando, bendiciéndolo, dándole gracias, diciéndole cuánto lo amamos y cuánto creemos en esa presencia suya, que nos abraza en su misericordia y que nos bendice. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hola amigos de Efata, estamos ante una nueva entrega de Efata. Y bueno, pues dentro de Perlas Cristianas hoy queremos recordar lo que dentro de la Iglesia Española nos están estableciendo, y es que somos diócesis y la diócesis necesita sostenimiento económico. Tras el breve comentario que vamos a hacer sobre somos diócesis, dejaremos las palabras del padre Justo Lofeudo, que a partir del Evangelio que corresponde al día de hoy y dentro de la Iglesia Universal, pues nos da todas las dimensiones de lo que es aportar en la Iglesia. Y dentro de la Iglesia Católica, no solamente para el sostenimiento de los templos, de la economía, de la organización, sino también de nuestra fe y de nuestra esencia como cristianos. En el presente capítulo, pues queremos reflejar que, bueno, pues la necesidad dentro de la Iglesia y de los muchos bienes que sostiene la Iglesia, léase templos, edificios, que dan servicio no solamente al culto, sino también en muchas ocasiones a la cultura, a la historia y al ser de la propia humanidad, pues resulta cuando menos oneroso. Y hace falta que todo el mundo aportemos. Pero ¿de dónde nace mi reflexión? De que dentro de la Iglesia Católica, todos los que asistimos semanalmente a la misa perceptiva, pues nos recuerda la Iglesia que tenemos que aportar manos unidas, tenemos que aportar en el domo, tenemos que aportar en Cáritas, tenemos que aportar en un montón de ofrendas y de necesidades, y todas son pocas. El católico como tal, dentro de lo que sería la Iglesia, debería estar más acostumbrado a aquella antigua costumbre del diezmo, entregar a la Iglesia el diezmo, que tan mala fama y prensa ha tenido a lo largo de los años. En muchas ocasiones porque interesaba generar esa mala fama, porque añadiendo a la mala fama no solamente se perjudicaba a la Iglesia, sino también a los que en ese momento estaban representándola como ministros de la Iglesia. Obispos, cardenales, sacerdotes, clérigos, monjas. Porque ya se sabe que durante un tiempo ha sido interesante atacar y derribar lo que humanamente se veía de la Iglesia. Porque muchos no quieren ver más allá de los edificios y de las personas. Y de hecho, hoy hablando con un católico, comentaba que una parte de la responsabilidad del sostenimiento de templos y edificios, que son bienes culturales que compartimos todos, católicos y no católicos, porque proceden de la historia
de la civilización cristiana que compartimos todos dentro de Europa, entre ellos España, pues si lo dejamos en manos de entidades civiles laicas, pues tal y como están los tiempos, probablemente no se sostendrían. Y no se sostendrían porque interesa que desaparezcan. Interesa que no queden restos ni rastros de que dentro de Europa la cultura cristiana ha servido para edificar no solamente catedrales, sino un mundo de valores que han permitido crear una sociedad que ha sostenido lo que hoy somos todos los europeos. España ha colaborado mucho, pero no menos Portugal, no menos Francia, no menos Italia, no menos Grecia, no menos Alemania, no menos incluso las protestantes Holanda, Inglaterra, porque en el fondo la construcción de esos valores son un patrimonio que compartimos todos, queramos o no. Sin embargo, hay unos grupos dentro de la sociedad que lo que buscan es que ese patrimonio finalmente y felizmente desaparezcan. Que desaparezcan, ¿para qué? Para que nunca jamás nadie crea que todos esos artesonados, esas ricas esculturas talladas en bronce o en madera o en mármol, que eran símbolo de la fe y de la creencia de aquellas sociedades que hemos compartido y que nos han construido, estaban mirando a Dios, estaban mirando a la palabra de Dios, al Antiguo y al Nuevo Testamento. Hoy la Iglesia hace un esfuerzo por explicar cuáles son las necesidades y cuáles son los frutos del dinero que va recogiendo. Así cada diócesis dentro de España ha intentado entregar a todos los feligreses una información sobre cuánto dinero cuesta cada cosa, a dónde va cada parte del dinero que recoge y recauda, o bien porque lo damos los católicos cuando vamos a misa, o porque dentro de España, como consecuencia de los acuerdos que se tienen firmados con la Santa Sede y como consecuencia de las múltiples desamortizaciones que a la Iglesia ha tenido con respecto a sus bienes, pues le corresponde. Y de alguna manera el Estado, por medio de la recaudación del IRPF, que es el impuesto a las personas por el dinero que ganan, pues dentro del dinero que las personas se les detiene para construir la sociedad, hay una parte que se decide que vaya a la Iglesia. Ese es el primer caballo de batalla que buscan los laicistas y los grupos radicales de izquierda que desaparezca. Dentro de la información que las diócesis nos han aportado, pues vienen el número de bautizos, el número de confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios, cuántas unciones de enfermos se han asistido, es decir, con cuántas personas que estaban en el peor momento de su vida, el peor trance de su vida, para ellos y para sus familiares, la Iglesia ha estado presente por medio de un ministerio, por medio de un sacerdote. Luego también intenta explicar toda la labor educativa que realiza. Pero, hermanos, ¿cuántos desearían que desapareciera la Iglesia de la labor educativa? ¿Cientos? ¿Miles? Sin embargo, lo cierto es que el que habla, que tiene hijos, no ha conseguido nunca poder llevar a sus hijos a un centro católico porque estaban llenos. ¿Quién los ocupaban? Pues en muchas ocasiones personas sin fe. ¿Por qué? Pues porque esas personas sin fe valoran la educación que dentro de los centros católicos se da. Podrán no estar de acuerdo con los valores cristianos o incluso podrán no estar de acuerdo no con los valores cristianos, sino con las formas en que en algunas ocasiones la sociedad traduce esos valores cristianos. Pero la educación sí que la quieren.
con lo cual nunca ha sido posible para el que habla tener una plaza para sus hijos y poder educar a sus hijos dentro de un centro católico. En el fondo no me voy a quejar porque es el designio que el Señor ha establecido para mi vida y para la vida de mis hijos, pero desde el punto de vista humano llama la atención. Los sacerdotes, los religiosos, los monasterios, las parroquias, las catequesis, las monjas de clausura, necesitan nuestra ayuda. Dentro de esa labor que la Iglesia realiza con Cáritas, con la Cruz Blanca, con centros de solidaridad interdiocesano, con Manos Unidas o con ayuda a la Iglesia perseguida, es todo un entramado que sostiene múltiples necesidades y que los católicos tenemos que ayudar a mantener. También es cierto que dentro de la Iglesia se tiene que ver responsabilidad. Y no me refiero porque ese dinero se malgaste, sino porque debemos pensar que tan importante es la acción social o caritativa como la acción de culto, que también debemos cuidar, mimar y dotar de recursos. Nuestros templos no solamente debemos cuidarlos porque son cultura, historia, arte, común, compartida de toda nuestra sociedad, sino porque en ellos estamos alabando y adorando a nuestro Dios. Cuando la sociedad está fundamentada hoy bajo un paganismo casi delirante, debemos los católicos recordarle a esa sociedad pagana que nosotros creemos en un Dios, adoramos a ese Dios en nuestro templo y queremos que siga siendo así. Ante mis pobres palabras y torpes ideas, les dejo con el padre Justo Lefeudo, que leerá el Evangelio del día de hoy y hará la reflexión sobre todos los elementos, todas las aristas, todos los polígonos que debemos tener en cuenta sobre la responsabilidad que a los católicos nos toca para entregar una parte de nuestros bienes para el sostenimiento de la Iglesia Católica. Gracias por seguir EFATA y hasta el siguiente capítulo en EFATA. Gracias.